déjeme recordar un poco qué es lo que ha pasado en el crecimiento de esta deuda. Usted fue diputado durante la administración del presidente Saca, ¿verdad? Sí, sí. Corríjame si me equivoco. ¿Cuántas veces votó usted por un préstamo durante el Ni una presidente vez. Saca? ¿Se le aprobó alguna vez en esa legislatura préstamos al presidente Saca? Sí, le aprobaron cualquier cantidad de préstamos, pero yo creo que... ¿Se le aprobaron préstamos? Sí, claro. Pero mira, hablando del problema, ¿por qué Solo la déjeme gente tiene que plantear preocuparse por la deuda? A ver, Es que es importante dígame, eso que ajá. estás diciendo. Te voy a hacer unas relaciones muy concretas. Mira, la deuda per cápita en El Salvador, solo deuda pública, actualmente llega a $5.904 por salvadoreño. Cada salvadoreño. Cada salvadoreño. ¿5.000 cuánto? $5.904. Es decir, si tuviéramos que pagarla hoy, todos tendríamos que sacar de compromiso nuestro que bolsillo. tenemos todos en que nos hayan pedido permiso. ¿Por qué nos debe preocupar? Porque quienes pagan los impuestos aquí son los salvadoreños. Yo insisto, aquí la empresa privada no paga impuestos. ¿Por qué? Paga impuestos, vemos, desde el punto de vista de la renta, pero paga, creo que un poco menos de $500 millones. Pero las elusiones, la devolución, con los impuestos de IVA y de renta que se queda a la empresa privada por las leyes de elusión, supera los $1.000 millones. Quien paga el impuesto aquí es el pueblo. Paga más de $1.500 millones de IVA y los impuestos sobre la renta que fundamentalmente los pagan los asalariados. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué preocuparse también por la deuda? Tú sabes, la deuda, el servicio de la deuda del año 2011 equivalió a casi 3 veces el presupuesto del Ministerio de Educación. Equivalió a 4 veces el presupuesto del Ministerio de Salud. Equivalió a 38 veces el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Entonces, el peso de la deuda, del servicio de la deuda, de intereses y principal, es el factor clave que tiene este Estado en esta crisis financiera. Y si no hay una renegociación de la deuda, donde nosotros estamos de hecho en default, lo que se llama, el país ya no tiene capacidad de pagar la deuda, técnicamente estamos en default, políticamente no, porque el Fondo Monetario y los organismos financieros siguen apalancando al país de forma tal de estar disfrazando, le dan más deuda para que siga a pagar deuda, y nosotros estamos recibiendo deuda para pagar deuda, convirtiendo intereses en deuda y pagando intereses sobre intereses, por eso es que no tiene salida. Y te doy un dato muy importante. Entre el año 2000 y el año 2016, con todas las proyecciones que tienen con el Fondo Monetario, la deuda de este país va a haber pasado de 4.700 millones a 18.000 millones, pero espérame, pero vamos a haber pagado de servicio de la deuda 25.000 millones de dólares. Vamos a haber pagado más de 5 veces la deuda que teníamos en el 2000 y vamos a tener una deuda multiplicada Precisamente por 4. a eso quiero llegar y por eso le hacía la pregunta. ¿Por qué no votó usted por ningún préstamo cuando fue diputado? Porque la deuda de este país es originada en este modelo y en lugar de seguirse endeudando tenemos que tomar decisiones de redefinir el modelo y refinanciar la economía. Le voy a decir un argumento que escuché en su fracción cuando se votaba en aquellos años por préstamos y decían no podemos autorizar préstamos para gasto corriente. Ya parece que ese criterio se ha modificado. ¿Cómo está viendo usted la conducta de la legislatura pasada y actual en materia de préstamos? Porque se siguen aprobando préstamos y hay más solicitudes de préstamos. Bueno, yo sinceramente la opinión que he dado, ¿verdad? Y la sigo sosteniendo, que si nosotros seguimos aprobando préstamos, lo único que hacemos es seguir incrementando esa dependencia que no tiene salida en el esquema actual. Y hay planteamientos como salir. Solo te voy a decir 2 elementos que son importantes. 3 puntos puntuales. 1. Su receta para salir de esto. Tenemos que renegociar la deuda. ¿Con quién? Con los organismos multilaterales hay que pedirles una moratoria. Con los bilaterales hay que pedir condonación. Y toda la deuda que está en el mercado de valores, en el momento que reconozcamos un hecho que técnicamente ya estamos quebrados, el default, que no tenemos capacidad de pago, automáticamente esa deuda se va a ir al suelo y hay que empezar un proceso de renegociación. Ese es un punto. ¿Dónde se ha aplicado esa receta, don Salvador? Argentina es el país que más crece en América Latina, después ¿Sí? de haberlo hecho. Muy bien. Segundo punto, porque son 3. El segundo punto es... Le pediría que fueran rápidos. Sí, el segundo punto es la elusión. El Estado tiene un gasto fiscal de 1.000 y pico de millones de dólares, 1.043 del 2010, de elusión fiscal. ¿Qué significa eso? IVA que el pueblo paga, que las empresas se quedan con él, renta
impuestos a la renta que no pagan las empresas que deberían de pagar, que son más de $1.000 millones que terminan haciendo el subsidio. Ese es el verdadero subsidio que agrava la situación ¿De dónde fiscal toma del ese Estado, del Ministerio de Hacienda. Ok. Y el tercer punto, ¿qué vas a hacer con haces estas cosas? Éntrale a Alba Petróleo y a Petrocaribe. ¿Por qué? Ahí escuché yo al presidente Funes decir que eso no va a bajar los precios. Yo creo que primero no lo han informado bien y no han analizado el tema. Bien. Pero el tema central, ¿cuál es? Mira, que tendrías dejemos la receta sí, ahí. solo, que tendríamos financiamiento anualmente de $900 millones o más a 25 años al 1%, que es una donación. La salida está, señores. Petrocaribe es la solución. Claro, es uno. Uno de los tres que usted me ha dado. Uno de los tres, sí. Y el cuarto que te mencioné, pasadita, para que ya no seguir hablando, es que tiene que regresar el Colón para recuperar la política monetaria.